Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta webinar, Impresión Robótica y BIM. Damos un saludo y agradecimiento a las directivas de la Universidad La Gran Colombia, al rector, el doctor Marco Tulio Calderón, al vicerrector, el doctor ingeniero Mario Camilo Torres, al decano de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Francisco Beltrán Rapalino, a la CIDAC, al coordinador de investigaciones, docencia y aseguramiento de la calidad, el arquitecto Juan Manuel Garzón, y a nuestro líder de grupo de investigación, Hábitat Tecnológico y Construcción, el arquitecto José Alcides Ruiz. Para esta sesión transmitiremos la conferencia Robótica en la Construcción y Arquitectura, Experiencias Locales en Chile, presentada por los arquitectos invitados, Paula Ignacia Ulloa y Rodrigo García Alvarado, de la Universidad del Biobío. Estaremos moderando la sesión. Quien les habla, Melissa Gálvez, además el arquitecto Alberto Nope y la arquitecta Ana Ramírez. Así que saludamos a toda la comunidad académica de la Universidad La Gran Colombia, de otras universidades y también a quienes nos acompañan de otros lugares. Y les pedimos que nos escriban desde qué ciudades o instituciones nos acompañan. Además, les recordamos que pueden diligenciar el formulario de asistencia del evento que se encuentra ubicado en el link de esta transmisión. Y así que para dar inicio con nuestra temática, le damos la palabra al arquitecto Alberto Nope. Muchas gracias, Melissa. Agradezco pues, la presencia del arquitecto Rodrigo y Paula. Nos acompañan hoy con un tema pues, bastante interesante, un tema que se está explorando desde Chile y que aquí en Latinoamérica pues, muy pocas empresas e instituciones lo han venido abordando. Digamos que este tema de la impresión robótica pues tiene como una antesala en dos conceptos, ¿no? Primero desde la sustracción y otra desde el moldeo. Por ejemplo, en obra entendemos que todos los elementos en hormigón los elaboramos a partir de moldajes, ¿sí? Y otros elementos, por ejemplo, desde la escultura se hace desde la sustracción. Entonces, aquí vamos a ver cómo la impresión robótica comienza a involucrar otro tipo de concepto que vamos a revolucionar o está revolucionando la industria de la construcción. Y esto encaminado a lo que pues, hoy en día conocemos como la industria 4.0. ¿Sí? Esas nuevas tecnologías, el tema de la metodología BIM, el tema de las nuevas tecnologías para la construcción, y entonces cómo la impresión 3D pues, va apareciendo, ¿cierto?, dentro de esta nueva industria. Explorar aplicaciones, explorar nuevas formas, nuevos conceptos, cómo esto se integra con el análisis estructural, con las tecnologías o los materiales vernáculos, también sería importante pues indagar sobre eso. Y digamos un tema importante y es cómo estas tecnologías pues pueden ayudar a solucionar problemas globales en Latinoamérica, como por ejemplo el déficit de vivienda, ¿sí? Es un problema latente que compartimos y cómo esto pues, puede solucionar este problema. Dicho esto, pues ya le vamos a dar paso a nuestros invitados para que comiencen con la presentación. Entonces, Ana pues, nos va a compartir cuál es el perfil de cada uno de ellos. Gracias, Alberto, y buenas noches a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. El día de hoy pues, le damos la bienvenida a estos dos invitados que han tenido pues, a bien acompañarnos en este espacio académico para compartir sus experiencias desde Chile, ¿no? Quiero darle la palabra al arquitecto Rodrigo García Alvarado. Él es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster de la Universidad Politécnica de Madrid y doctor de la Universidad Politécnica de Cataluña. Se desempeña actualmente como director del Departamento de Diseño y Teoría de la Arquitectura de la Universidad del Biobío en la ciudad de Concepción, en Chile, y es docente investigador en medios digitales para arquitectura, simulación energética y vivienda. Para nosotros es un gusto tenerte acá, Rodrigo. Puedes iniciar con tu presentación.
Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Alberto, por la invitación y la posibilidad de compartir entre amigos latinoamericanos los trabajos de investigación en nuevas tecnologías. Entonces, para poder comprender, yo voy a hacer una presentación más bien de contexto y después mi colega Paula va a profundizar en algunas experiencias concretas desarrolladas dentro del grupo de trabajo para alimentar esta discusión de cómo podemos ir implementando nuevas tecnologías en el ambiente latinoamericano. Voy a compartir la pantalla entonces. Aquí están viendo, bueno, nosotros lo que queremos compartir en general, estas experiencias de robótica en la construcción y arquitectura, es decir, en cómo se materializa la arquitectura que hemos ido desarrollando de la Universidad del Biobío en Chile, fundamentalmente con el apoyo del programa de doctorado que llevamos, que son de investigación, del Centro de Investigación y Tecnología de la Construcción, el CIPIX, que es un consorcio, y de diferentes apoyos de investigación nacionales, que son los logotipos que aparecen arriba. Enmarcado en dos grandes, como menciona Alberto, tendencias en las nuevas tecnologías que hay para diseño y para construcción. En el proyecto de arquitectura en particular estamos teniendo el gran escenario de transformación hacia la modelación integrada o BIM, y en el área de la construcción hacia la fabricación digital, es decir, el uso de máquinas que ejecuten directamente los edificios y que en conjunto entre el BIM y la fabricación constituyen un escenario, como se ha mencionado, de industria 4.0, es decir, en que el diseño y la construcción sea digitalizada e interactúe entre el proyecto y la materialización. Acá hay algunas imágenes de cómo está introduciéndose el BIM en Chile. Ahí mismo aparece Alberto abajo cuando está trabajando en el laboratorio de diseño integrado, que es la colaboración. El concepto de BIM no es fácil de implementar, implica no solo una modelación detallada en términos constructivos, sino que también la colaboración entre profesionales y la implementación en obra. Y en ese sentido hay un avance relevante en Chile a través de un plan estatal de BIM que está implementándose de manera obligatoria en los proyectos públicos y ahora incluso avanzar hacia los proyectos privados, y que implica para los arquitectos un mayor desarrollo constructivo y para la construcción un mayor control de los procesos, digamos. Y también la misma construcción se ha estado automatizando de una manera quizá un poco más tímida, más parcial. Sabemos que la construcción sigue siendo un proceso bastante artesanal, pero están llegando cada vez más máquinas de corte, CNC, que permiten ejecutar piezas, prefabricar elementos. Acá hay algunas imágenes de construcciones prefabricadas en madera que ya se están haciendo en Concepción, de plantas de estructuras metálicas automatizadas con máquinas de corte CNC, y entonces también la construcción está avanzando en estos procesos y que todavía no dialogan del todo con la modelación BIM. Deberíamos llegar a encontrarla, una automatización mucho más flexible e integrada que el gran horizonte de relación entre el BIM y la fabricación digital, ¿ya? Y en particular queremos enfocarnos a una nueva tecnología más disruptiva, que como mencionaba también Alberto, una cosa es la subtracción, cortar con las máquinas las piezas, que ya es un avance al usar cortadoras láser o CNC, y la otra técnica que es una técnica más revolucionaria todavía en la construcción, que es imprimirlas, solidificarlas, que fue iniciado, como la mayoría de estos inventos, por dos autores a la vez, ¿eh? Uno en California, Bertrand Kochnevis, que hizo este planteamiento de una superimpresora y desarrolló las primeras mezclas que se pueden solidificar muy rápidamente. Es decir, el dilema de la impresión 3D a gran escala es que tiene que usar una mezcla que pueda ser suficientemente fluida para salir por la manguera y solidificarse rápidamente, va a ir levantando los muros sin ocupar moldaje. A la derecha también las primeras experiencias del ingeniero Enrico Dini en Milán, su primera, y lo que se considera incluso la primera casa impresa, ¿eh? El año 2000, poco antes del 2010, 2009,
y se ve bastante tosca, digamos, ¿ah? Pero es los primeros intentos de solidificar elementos, y como ven ustedes, unas vigas grandes en las cuales se desplaza la manguera, emitiendo este tipo de componentes fluidos. Y aquí ejemplos más recientes, esto ya entonces está apareciendo en distintas partes del mundo. En Rusia, un robot con extensión que permite controlar la mezcla. En Bélgica se acaba de levantar hace poco una primera vivienda de 2 pisos, ya un desafío. En Dubái se levantó también el edificio más grande impreso, que son el mismo robot de los rusos, ¿ya?, de Apiscore. En la República Checa se hizo una vivienda flotante. Y aquí está un poco el principio básico, la deposición de material. Este principio, que es radicalmente distinto a la construcción tradicional, en la cual ocupamos componentes que se cortan o se trozan, aquí se deposita un material, y eso implica que se ocupan menos recursos, no hay moldaje, se hace más rápido porque no hay que montar los moldes y desmontarlos, y podemos informar el diseño digital, enviarlo directamente a la máquina, y eso nos hace saltar un montón de plazos. Estamos hablando de aquí, no hay planos, no es que se haga un plano para que se construya el edificio, sino se le envía la instrucción a la máquina. Eso un poco lo va a mostrar Paulo después, y eso implica también menos residuos, menos energía, más seguridad, más precisión y versatilidad, y también posibilidades de uso de materiales locales. Eso todavía está en experimentación. La mayoría de las pruebas que, por ejemplo, hemos hecho nosotros han sido básicamente con cementos enriquecidos para poder hacerlo más fluido, pero también se está experimentando a la derecha de imágenes en Barcelona o en el MIT con mezclas más arcillosas o incluso con gusanos de seda. Es decir, también se pueden imprimir otros materiales o nuevos materiales, entonces se está abriendo aquí un horizonte muy interesante de transformación de la construcción y por ende de la arquitectura. Con un principio totalmente distinto, que es un principio mucho más natural, que usa la naturaleza, que es el crecimiento. Si nosotros en la construcción estamos acostumbrados al ensamblaje, montamos cosas, por eso tenemos que hacer plano, para decir cómo se tienen que montar los ladrillos, los moldajes, los fierros, para armar esta construcción. Y aquí el principio es radicalmente distinto, un principio de crecimiento aditivo, en que las cosas se erigen, digamos, y se van imprimiendo. Entonces la mentalidad arquitectónica también tiene que ir cambiando. Estamos entonces en los albores de un proceso bastante revolucionario en lo que es los conceptos de edificación. Aquí también es interesante ver una primera imagen, esto hace pocos años, digamos, de un chico que se interesó por esta tecnología, un estudiante de ingeniería que monta en el patio de su casa con un portátil, una guía, y hace su impresora y monta esta cabina muy fea, horrenda en términos arquitectónicos, pero lo logra hacer sin obreros, sin moldaje, no, con un portátil y un controlador entonces se convierte en una accesibilidad a la construcción, un enfoque radicalmente distinto. Y de hecho, él comenzó con esta empresa que es Icon, y ahora están imprimiendo una serie de viviendas de bajo costo para México, Guatemala, diferentes países. En Texas están levantando estos prototipos. En 2 o 3 años están en este plan, aunque todavía hay temas por resolver. Si ustedes se fijan, los temas, vamos a ir viendo que los techos de estas casas todavía no está claro, no está impreso, un techo de madera sobrepuesto con pilares metálicos, el otro le hace un reborde como de tejas para dar una apariencia un poco más artesanal. Aquí un gran protagonista también de esta nueva revolución de la construcción es la empresa Winsun, una empresa que ha sido líder, que montó lo que ellos llaman la impresora más grande del mundo, y empezó a levantar viviendas parecidas a las existentes, otras viviendas más tradicionales. Acaba de levantar su sede central usando muchos colores, digamos, en un edificio de 3 pisos impreso. El ejército norteamericano también está embarcado en esto de la construcción impresa y desarrolló su propia impresora y unas primeras barracas
bastante feas también, digamos, no es, el tema del diseño no ha sido su preocupación, sí están más preocupados si lo hacen más ondulado para ser más resistente, están desarrollando puentes, refuerzos, porque pueden imprimir en zonas de riesgo sin complicar lo que es la mantención los procesos, digamos. La NASA también tiene claro ya hace varios años que esta será la tecnología con la cual va a imprimir en las conquistas en los nuevos asentamientos en la Luna o en Marte, y está haciendo competencia, lo que se ve acá arriba en una fotografía de los experimentos que se están haciendo, invitando a distintas universidades norteamericanas con diferentes compuestos y brazos robóticos para levantar estas cabinas y diferentes iniciativas que se están desarrollando, porque aquí con esta alternativa no es necesario llevar materiales de construcción, sino ocupar los mismos materiales del lugar para poder levantar. Y aquí es indispensable, como vemos, usar brazos robóticos por la versatilidad que tienen para generar curvas y muros, paramentos autosoportantes, ¿ah? A diferencia de estas superimpresoras que establecen una especie de guía que pueden imprimir en 3D, pero están más limitadas en la versatilidad de la forma, ¿ya? Aquí imágenes de algunas de estas mismas iniciativas, bueno, que han dicho algunos de los fabricantes que si se puede hacer en la Luna o en Marte, ¿por qué no hacemos también en la Tierra? ¿Ah? Y hacemos estas cabinas que son autosoportantes y más eficientes, también una versión terrestre. Otra iniciativa muy interesante lo que es con construcción impresa es el grupo WAPS en Italia, que es una ONG que está decidido a imprimir con tierra, con cáscaras de arroz y poder levantar construcciones usando elementos naturales. También aquí se ve que el tema de la techumbre todavía no está claramente resuelto. Levantan una gran guía con 3 soportes y desarrollan un muro con varios cordones intermedios para asegurar el soporte. Aquí en la iniciativa ellos plantean hacer una especie de impresora infinita que siempre esté levantada y erigiendo los diferentes cubículos. Aquí se ve cómo están experimentando, planificando tener una cobertura hacia la cual se vaya reduciendo el diámetro y pueda tener un autosoporte como una especie de cúpula. Y otra experiencia que se están desarrollando en distintas partes del mundo. Existen ya cerca de 200 construcciones impresas. Aquí vemos a la izquierda una en Francia que intentaron y desarrollaron, está realmente ahora monitoreando una construcción impresa con una estrategia al revés. Le echan poliuretano en dos cordones poliuretanos y echan el hormigón en el interior para asegurar la resistencia y una alta aislación térmica. En la India, un equipo de ingenieros también logró imprimir una cabina sanitaria. En Filipinas, un hotel, etc. Existe ya un surgimiento diferente, alternativa. En Tailandia, una iniciativa en la cual hicieron una caseta de guardia, intentando reproducir las texturas de elementos naturales para dar más estabilidad a los muros. Otro ejemplo muy interesante en la última feria de Milán, en la cual intentan mostrar, porque hay un tema de la textura, es curiosa esta construcción impresa que usa la más avanzada tecnología, pero su apariencia es bastante tosca, casi cavernícola, digamos. Entonces aquí un juego entre elementos elegantes y terminaciones para ver cómo ir usando este tipo de apariencia. Es decir, hay todavía una exploración en el lenguaje arquitectónico de cómo serán las viviendas impresas, ¿ya? Un par de ejemplos muy recientes, ahora durante la pandemia, Peri, uno de los grandes proveedores de moldaje, como vio que iba a perder este negocio, se dedicó a instalar una gran impresora, compró la impresora de los holandeses y acaba de levantar 2 ejemplos impresos en 2 ciudades distintas de Alemania, un edificio con 3 departamentos y una casa un poco medio como Bauhaus, intentando experimentar esta tecnología. Como ven en la foto inferior, son 2 o 3 capas que se van rellenando por el interior y ya se están construyendo 2 y 3 pisos.
Y también aquí hay unos ejercicios fantásticos, con el render algunos arquitectos se han entusiasmado, imaginando entonces si podemos imprimir hasta dónde podríamos llegar. En realidad aquí ninguna de estas propuestas todavía está totalmente construida. Hay ciertas libertades formales, pero también hay temas de comprensión material que hay que ir estudiando. Pero hay mucho entusiasmo en esta tecnología. Es interesante como Arabia Saudita y ya hizo un contrato con la empresa china esta para construir 1,5 millones de casas. Y Dubái se ha planeado, bueno, esto antes de la pandemia, que para el 2030 pretendían llegar al 25% de sus edificios impresos. Y ahí están en las oficinas que primero imprimieron. Pero también hay otras acciones de bajo costo. Ha sido interesante, aquí hay a la izquierda una imagen en China de gente que está desarrollando sus propias impresoras, digamos, para hacer pequeños muros con pocos grados de libertad, alcance, pero que se puedan trasladar. A la derecha un arquitecto, una pareja de arquitectos en California que también ha desarrollado un sistema de manguera radial para generar estas formas con extrusión de tierra. Y en Latinoamérica, algunas experiencias, como comentábamos inicialmente, algunas en Medellín, en Colombia, en la empresa Con Concreto, que también montó una impresora y desarrolló unos elementos prefabricados para una primera vivienda. Un grupo de ingenieros en el norte de Brasil también armó una gran impresora y tiene ya una primera vivienda. En Argentina, usando un robot aquí abajo a la derecha. En Chile, hemos empezado en la Universidad del Biobío con un robot KUKA también a imprimir elementos y probarlos. Una empresa de prefabricados también en Santiago hace elementos impresos combinando en realidad tecnología. Ellos declaran que la imprimen, pero en realidad imprimen bloques de hormigón y esos los montan después en terreno. Hay diferentes enfoques en esto de imprimir en terreno o preparar los elementos. Y esta es la instalación que se está desarrollando en la Universidad del Biobío, una planta, un galpón o gran bodega donde se integren elementos de hormigón y elementos de madera. Una de las vocaciones que tenemos en la investigación en construcción es desarrollar también mucho la industria de madera y tener un riel con este robot que ya está instalado en la universidad, como integrando el prototipaje de diferentes elementos. Y aquí algunas de las primeras experiencias y pruebas que vamos a mostrar más en detalle Paula, así como otras experiencias con el manejo del robot, que es el robot industrial de, como mencionaba, 2,5 metros de alcance, uno de los robots más grandes que ha instalado en Latinoamérica, con una bomba de hormigón, y que permite entonces experimentar con diferentes mezclas y formas. Aquí una imagen del proceso, es decir, cómo nos cambia la estrategia de diseño también. Ya no estamos hablando de planos, sino estamos hablando de la programación paramétrica, de las formas, de tener un modelo 3D, ver el alcance que tiene el robot para poder determinar hasta dónde puede imprimir, cómo se van a establecer los cordones y las trayectorias, cómo se preparan las mezclas, cómo se combinan con la enferradura, que para nosotros, como en Chile, un país sísmico, es uno de los desafíos más importantes. Y cómo hacer esta arquitectura, que también estamos investigando y probando cómo vamos a hacer, cómo usamos la curvatura, que es un elemento que le da mucha más resistencia a los muros impresos, a diferencia de la construcción tradicional, donde hacer una curva es mucho más difícil. Aquí al revés, la construcción impresa es más fácil y es más resistente. Entonces, ¿qué nuevos perfiles y de edificios nos van a aparecer? Es decir, que hay desafíos arquitectónicos también relevantes y que pueden llegar a diferentes estrategias generativas o modelación de formas que estamos investigando de el nuevo horizonte arquitectónico que nos trae esta tecnología de la construcción. Bueno, este es un pequeño contexto para situarnos. Le voy a dejar la palabra a mi colega Paula para presentar las experiencias más directas y ahí podemos dialogar finalmente. Muchas gracias, Rodrigo. Pues realmente un contexto a nivel mundial bastante completo de lo que es la impresión robótica en arquitectura. Muchas gracias por tu presentación. A continuación le damos paso a la arquitecta Paula Ulloa. Ella es arquitecta de la Universidad del Biobío, magíster en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad del Biobío, de la Universidad de San Sebastián y de la Universidad de las Américas. Bienvenida, Paula. Muchas gracias por la invitación. Bien.
Entonces, pantalla 2. Ay, no, espera. Bien. ¿Se ve la presentación, cierto? Sí. Bien. Comenzamos entonces. En esta presentación me gustaría hablar un poco de lo que hemos venido desarrollando desde 2019, enero del 2019, que fue la fecha en la cual llegó el brazo robótico KUKA a nuestro laboratorio. Hay una pequeña presentación mía. Actualmente me desenvuelvo como docente en 3 universidades, además de desarrollar investigación en la Universidad del Biobío respecto a todo lo que es la construcción avanzada con robótica. Entonces, ¿cómo trabajamos? Trabajamos de la mano del Centro Interdisciplinario para la Producción y Construcción Sustentable, CIPICS, ¿ya? Bajo CIPICS se encuentra la colaboración con este robot KUKA, donde hemos experimentado diferentes movimientos. Básicamente es un robot, dependiendo de la herramienta y los movimientos que nosotros programemos, es cómo se va a mover, cómo se va a construir. Un poco de programación paramétrica, ¿de qué se trata todo esto? Básicamente lo que tenemos que hacer acá es modelar a través de una modelación tridimensional y a través del establecimiento de diferentes relaciones geométricas a través de estos códigos, ¿cierto? Lo que hacemos es traducir básicamente todo lo que es la tercera dimensión de la volumetría en el dato de la primera dimensión, que es lo que lee el robot. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese traspaso del lenguaje del 3D al 1D? Eso lo hacemos a través de diferentes plugins de modelación. En este caso utilizamos el programa Rhinoceros con su plugin Grasshopper, que es el plugin de programación, y KUKA PRC, que sería el simulador del robot. Una vez que ya tenemos bien simulado, y recién podemos empezar a pasar el código a lo que es el lenguaje del robot, el lenguaje KRL, en formato .src. Como ustedes pueden ver aquí, es un formato de texto, básicamente, donde lo que vamos diciendo al robot son las posiciones de cada uno de los puntos por donde tiene que ir moviéndose para crear el recorrido, y en el recorrido ir creando todo lo que es la forma del diseño 3D que vamos a utilizar. Entonces, algunas experiencias que hemos tenido respecto a la impresión 3D asistida por robot. Bueno, como le expliqué, el 2019 recién comenzó toda esta aventura de la impresión. Nuestros primeros intentos fueron a través de esta jeringa, ¿ya? Donde básicamente depositamos material y mediante un tornillo sin fin íbamos empujando el material. Esos fueron unos primeros intentos de creación de herramientas para poder extruir, ¿no? Las primeras extrusiones las realizamos con arcilla, básicamente por ser un material que podemos volver a reutilizar y porque todavía no dábamos en ese entonces con una mezcla adecuada cementicia para poder extruir. Entonces nuestras primeras pruebas fueron con este tipo de material, donde estuvimos experimentando con diferentes variaciones en cuanto a la morfología de un posible perfil para columnas. En este caso es un diseño programado y diseñado por Alexis Salinas, que es un investigador arquitecto que colabora con nosotros también. Entonces acá tenemos los primeros testeos, aún con arcilla, donde empezamos a probar y testear la resistencia de diferentes formalidades. Entonces así podemos ver de que mientras más curvas y contracurvas comienza a tener la geometría, mayor estabilidad se adquiere en el muro que estamos construyendo. Al contrario que si tenemos muros más lisos, tienden a colapsar mucho más rápido. Entonces, de esa forma comenzamos a ver cómo podemos empezar a crear estos arcos para poder buscar alguna geometría estable. Ahí tenemos otras exploraciones respecto a cómo poder llenar planos de basamento, y desde ahí comenzar a extruir hacia arriba, ir probando qué pasa si vamos haciendo ciertos cortes en la extrusión, cómo podría ir generándose la forma, la representación de algunos diseños, cómo podemos ir controlando variables paramétricamente para poder generar diferentes variaciones también dentro del diseño.
algunas imágenes de las primeras extrusiones en hormigón, sería la imagen de la derecha, ¿ya? Y en teoría cómo debería utilizarse esto como una especie de moldaje in situ para incorporar la enferradura a forma teórica, a modo teórico todavía, ¿ya? Y tenemos las primeras mezclas cementicias que comenzaron a aparecer y que tenían la facultad de poder curarse, ¿cierto? De poder endurecer mucho más rápido para poder lograr soportar el peso de cada una de las capas de hormigón que se van añadiendo en altura. Aquí tenemos otras pruebas más respecto a la formalidad, de cómo estas curvas y contracurvas van sobrepasando el peso y contrapeso de este material, ¿cierto? Algunas primeras opciones, los primeros experimentos respecto a variación de forma en altura, algunos primeros experimentos también respecto a la utilización de arcilla, y en realidad es tierra in situ. Esta tierra fue seleccionada directamente de uno de los cerros cercanos a la universidad. Entonces, ¿cómo podemos empezar a buscar a crear una mezcla óptima que sea extruible, que tenga la fluidez necesaria para que sea extruible, pero a la vez cómo poder incorporar ciertos elementos que le puedan dar mayor estabilidad, en este caso como fibra vegetal? En este caso la mezcla fue asesorada por Estudio Tribal, que es un estudio de acá de Concepción, Chile, dedicado específicamente a la construcción en tierra. Aquí vemos algunos otros ejemplos respecto a variación en geometría. En este caso tenemos una base hecha con una curva de crecimiento diferencial, y vamos viendo cómo podemos empezar a hacer cortes dentro de la geometría a medida vamos subiendo, la capacidad del mismo cemento para poder hacer pequeños saltos dentro de un cordón y otro, de esa manera quizás poder generar otro tipo de variaciones geométricas. Y vamos viendo también cómo los primeros cordones tienden a aplastarse un poco, ya que las primeras mezclas son un poco más líquidas, y a medida que vamos subiendo van endureciendo de a poco. El endurecimiento es bastante rápido, entonces la velocidad de extrusión es bastante importante dentro de todo esto. Ahí sí se dan cuenta, podemos apreciar la velocidad de movimiento para poder extruir con hormigón. La toma fue in situ, totalmente espontánea, así que por eso tanto movimiento. Entonces, la velocidad adecuada con la cual empezamos a extruir es 0,12 metros segundo. Esa es la velocidad que estamos utilizando actualmente. O aproximadamente el 20% de la velocidad máxima del robot. El robot tiene una velocidad máxima de 2 metros segundo. Entonces, de eso utilizamos un poco menos del 20% de velocidad para poder extruir. Acá tenemos otras pruebas. En este caso es un proyecto, que un texto ahí entre medio. Este proyecto se llama Anaquel de Manufactura Aditiva, que está bajo la dirección de la arquitecta Verónica Arcos, y las programaciones de los movimientos robóticos son realizados por mí. En este caso vemos cómo es el proceso de impresión. La impresión debe ser continua, porque en este momento no tenemos cómo controlar el corte del flujo de la extrusión. Se va depositando en todo momento los cordones de hormigón. No podemos tener detenciones, por lo tanto, en la programación de los movimientos robóticos es muy importante tener eso en cuenta, de que todos los movimientos tienen que ser continuos y fluidos, independientemente de las capas que vayan conformando este muro. En este caso, el muro va siendo de curva y contracurva, y con un recorrido interior que vendría a conformar la retícula interna de esto. ¿Hacia dónde va este proyecto? Este proyecto busca un nuevo lenguaje arquitectónico, introduciendo todo lo que es el hormigón aditivo en la impresión 3D, ¿con fines de qué? Con fines de que de aquí al 2023 poder
tener la capacidad de poder imprimir viviendas sociales en menos de 24 horas. Esa es la finalidad de esta investigación. Acá tenemos otros diseños desarrollados que tienen que ver más que nada con la variabilidad en el diseño, ¿ya? Este proyecto se llama Innovación en el diseño de elementos urbanos funcionales de dimensión variable mediante el uso de tecnologías de manufactura aditiva. Está dirigido por la doctora Claudia Muñoz, que es docente y constructora de la universidad. Entonces se han podido llegar a probar ciertos elementos en cuanto a la variabilidad en la curva base, cómo ir variando esa morfología en altura, ¿cierto? La impresión de diferentes elementos con diferentes geometrías, y también ir probando diferentes alturas. En este caso, por ejemplo, vemos estas dos columnas que son las que hemos logrado llegar más arriba. La primera columna llegamos hasta una impresión de 1,49 m, y esta segunda que se encuentra imprimiendo en la imagen de la derecha, llegamos hasta 1,66 m de altura, que ha sido la más alta que hemos logrado en este momento. Fue hace poco, este año. Ahí vemos un poco la toma del laboratorio donde se encuentra instalado el robot, cómo a través de cámaras podemos empezar a asesorar un proceso a distancia, mediante streaming, haciendo uso del teletrabajo, ¿cierto? Ahí atrás algunas muestras que colapsaron. Eso tiene que ver más que nada por el control de la geometría también, y las propiedades del hormigón mismo. Y acá un pequeño video resumen de lo que se estuvo haciendo. Si se dan cuenta, en este caso nosotros extruimos directamente desde la bomba. No pasamos por ningún extrusor previo. Entonces ahí está la importancia de establecer un buen recorrido para aprovechar el material al máximo. Bien, algunos otros ejercicios que hemos hecho independientemente de la impresión, pero que sí utilizan esta tecnología robótica, son estos dibujos de luz que estuvimos desarrollando con la arquitecta Rocío Tapia, que nos estuvo apoyando también en la programación. Ahí podemos visualizar claramente cómo se hace la simulación a través del programa del software, donde se establecen los puntos de recorrido y luego cuál es el resultado en sí. Lo que hace el robot es leer punto a punto. Entonces lo que hacemos mediante la programación es configurar una curva, esa curva dividirla en muchos puntos y esos puntos traducirlos al lenguaje robótico. De esa manera se van generando todas estas morfologías en el aire. Ahí tenemos diferentes variaciones, por ejemplo, acá movimientos en zigzag. Podemos ver, por ejemplo, que se encuentra programada una línea muy recta, pero por eficiencia de movimientos el robot tiende a hacer curvas. Entonces ahí podemos empezar a deducir que en realidad el lenguaje más óptimo para construir con robot no son las rectas, sino que son las curvas. Cómo podemos empezar a crear un nuevo lenguaje a través de curvas, ¿ya? Debido a la eficiencia del movimiento. En la naturaleza en sí lo más eficiente son las curvas, en la robótica también. Ahí vemos algunas programaciones con recorridos rectos, aún así las esquinas siguen quedando curvas, ¿ya? Aquí tenemos otros experimentos que hemos realizado respecto al alisaje de bloques con pinza. En este caso se creó una pinza, esta pinza fue una creación mía, que es una pinza que se activa por gravedad. Hay un poco del dibujo del mecanismo de traba para poder abrir y cerrar la pinza con los movimientos robóticos, un poco de la programación para poder establecer el posicionamiento de cada uno de estos bloques, algunos esquemas de los movimientos que debe realizar el robot para poder activar y desactivar esta pinza, los pasos, el paso a paso de cómo se van programando los puntos a puntos para que este robot vaya a recoger un bloque y luego lo posicione en su ubicación final, algunos esquemas de cómo se va moviendo el robot en el tiempo, y
algún video también. En este caso son bloques de hormigón que son huecos. La finalidad de esto es poder crear un moldaje, ¿ya? Un moldaje in situ. Liderado por el doctor Alexis Pérez. Las programaciones robóticas son mías, lo mismo que el diseño de la pinza. Ay, disculpen. Y también algunas experiencias en cuanto a fresado madera. Estas experiencias tienen que ver más que nada con el proceso de robot en la industria. Aquí vemos algunos procesos donde instalamos un taladro Splinter en el flange del robot para poder ir controlando los movimientos y poder realizar diferentes tipos de ensambles en modelos de madera. En este caso aquí vemos un robot de una industria en Temuco, Chile, que igual se encuentra utilizando este tipo de tecnologías y se encuentra asesorado por uno de los estudiantes del doctorado de la universidad. Aquí tenemos un video de trabajo desarrollado por la Universidad Federico Santa María. Nos llamó también la atención el uso de robots para ensamblar piezas de madera, tal como nos mostraron los profesores y alumnos de la Universidad Técnica Federico Santa María. Bueno, nosotros estamos en el Departamento de Arquitectura metidos en un área que se llama robótica creativa. Es decir, estamos tratando de crear cosas, diseñar y manufacturar distintos tipos de cosas con robots. ¿Ya? Desde cortar poliestireno expandido hasta tallar madera, mecanizar madera se llama. Y en esta particular investigación que desarrollamos por los 2 últimos años, lo que hicimos fue mecanizar uniones carpinteras de madera. Primero hacer levantamiento de uniones carpinteras tradicionales de Valparaíso, de edificios de valor patrimonial de Valparaíso, modelar, luego catalogarlas, modelarlas y luego modelar la trayectoria de mecanizado necesaria para un robot de 6 grados de libertad como este. Acá no hay un solo clavo, acá no hay ni una unión metálica en definitiva. Sí, esa es como la idea principal de este puente, que tiene como novedad que es completamente sustentable, porque al momento de no tener clavos ya le da un plus de mantenerse mucho más en el tiempo. Además de ser completamente armable, las piezas en caso de que llegaran a fallar en el tiempo se pueden reemplazar. A este modelo, por supuesto, le han quitado el piso para mostrar las uniones, pero resiste el paso de varias personas a la vez y hasta 12 metros de largo. Bien, ese es un video de Expo Corma 2018, donde participaron, disculpen, seguí la presentación, ya, donde participaron algunos docentes de la Federico Santa María. Aquí nuestros primeros intentos con fresado, todavía es un área que estamos investigando, así que estamos a la espera de la compra de un taladro Splinter para poder seguir con nuestros proyectos, y este sería uno de los proyectos que vamos a desarrollar ahora 2021-2022 con el arquitecto Nicolás Sáez, que es fresar esta cámara oscura habitable, ¿ya? La idea es poder realizar todo este modelamiento escultórico a través del uso del brazo robótico. Ok. Y esa sería la presentación. Muchas gracias.
Bueno, les agradecemos todos los temas, digamos, que giran en torno al gran tema de la robótica de impresión 3D. Creo que demasiado interesantes. Entonces, muchas gracias a nuestros expositores, a Rodrigo y a Paula. También, digamos, temáticas que realmente no, tal vez ni siquiera intuíamos, como por ejemplo los recorridos de luz, experimentaciones también muy innovadoras y pues como mencionabas tú, Paula, dejan muchas enseñanzas también. Entonces ahí como empezamos a ver también todo el tema de la geometría presente. A mí pues personalmente me lleva mucho como el tema de ver esa riqueza de esta tecnología en esos términos geométricos que aunque pareciera como un sistema pues sencillo en donde varían de pronto los materiales o las tecnologías como tal de robótica, realmente empiezan a aparecer muchas geometrías también, tanto como en los diseños que tú nos mostrabas en planta, que pues ya empieza, si habláramos de sección de los elementos, pues encontramos toda esta versatilidad geométrica, pero también ver cómo además hay toda una exploración morfológica a nivel de superficie, ¿no? Entonces en esas formas curvas, ya sea en gran formato o curvas un poco más a una escala menor. Y claro, empieza como todo este trabajo de cascarones y plegaduras, que es finalmente como los sistemas, digamos que podríamos decir de alguna manera, que les anteceden en cuanto a comportamiento estructural, ¿no? Porque en cuanto a tecnología y producción, pues sí, vemos este cambio de paradigma, además de cómo se está realizando, y es realmente a través de otras áreas. Entonces ahí ya pasamos a un terreno de lo multidisciplinar y más que multidisciplinar, realmente transdisciplinar, porque se produce conocimiento y se materializa este conocimiento a través del trabajo de varias disciplinas, ¿no? Entonces, qué interesante ver también cómo ustedes, digamos, se van volviendo más allá de arquitectos, pues como que van trabajando en todos esos temas, van dominando aspectos como la programación y empiezan ya también como por otros temas de ingenierías diversos. Entonces, realmente todo muy interesante y como lo mencionaba, pues nos hace, digamos que proyectarnos un poco más estos temas a ese cambio de paradigma, no solamente en el diseño, no solamente en el diseño paramétrico además, sino en el uso de las tecnologías en cuanto a lo que se refiere a la construcción y pues la generación de diversos hábitats, ¿no? También nos surgen muchas preguntas a todos realmente, entonces tenemos una serie de preguntas en nuestro chat, en nuestro foro de la presentación del evento. Sin embargo, pues antes de avanzar con todas las preguntas de nuestro público, quisiera darle la palabra a nuestros compañeros, Alberto, la arquitecta Ana y el arquitecto Alberto, también pues para que pues podamos debatir un poco sobre todo esto que acabamos de ver tan interesante. Entonces, no sé, arquitecta Ana, si quisieras iniciar con algún comentario. Gracias, Melissa. Bueno, realmente interesante esta experiencia que nos comparten desde Chile. Sabemos pues que son pioneros en la región en estos temas y pues bueno, realmente nos abre como todo un abanico de posibilidades y de inquietudes sobre todo del papel del arquitecto y de los retos a futuro, ¿no? Nos muestra como todo un panorama que ya pues lo vemos como muy latente en cuanto a la necesidad de que el arquitecto que está en formación aprenda a programar. Básicamente es una necesidad que vemos en las facultades de arquitectura y también es una falencia tal vez en muchas de las escuelas de arquitectura de nuestra región, pero que además nos muestra una necesidad en cuanto a esos elementos multidisciplinares que debemos abocar pues a la investigación. Yo quisiera preguntarles y que nos compartieran sus experiencias sobre cómo es esta investigación y de dónde, digamos, salen, de dónde se financian estos proyectos de investigación como tan relevantes para nuestra región, porque entiendo que si bien hay un trabajo multidisciplinar, hay un trabajo de distintos organismos
hay un papel importante desde el Estado, también una relación importante con el sector productivo. Entonces quisiera como que nos compartieran un poco, iniciando como esas experiencias desde la investigación y la relación puertas afuera de la academia, ¿no? Sí, bueno, en general es una combinación de esfuerzos. Hay que reconocer que los primeros impulsos los da el financiamiento de la investigación estatal. Es decir, por ejemplo, la instalación del robot fue un financiamiento del Estado. Y otros proyectos de investigación, además de las tesis de posgrado que se van haciendo, y también iniciativas, por ejemplo, esos ejercicios de luz son juegos que se nos ha ocurrido pensando, comprando linternas y cosas que también un espacio creativo es importante, digamos. Hay que reconocer que las industrias han sido tímidas, es decir, hemos tenido buenas colaboraciones, por ejemplo, en la industria del cemento, ¿no? Todas las mezclas están siendo producidas con donaciones de la industria del cemento, pero son donaciones tímidas, en el sentido de donaciones de materiales valiosas, pero todavía no estamos trabajando para la empresa, digamos. La empresa en Latinoamérica es bastante reacia a nuevas inversiones. Así que yo diría que un gran esfuerzo de la universidad y el Estado en financiamiento y la motivación universitaria, pero creo que progresivamente se empezará a hacer este clima de trabajo colaborativo. Si no avanzamos, si no colaboramos, no vamos a lograr desarrollar una construcción y una arquitectura más eficiente, más sustentable, más innovadora. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Arquitecto Alberto. Sí, pues yo he podido, pues digamos, seguir de muy cerca el proceso. Comenzaron con el proyecto, con Alexis, digamos, el tema de programación, que es uno de los puntos como álgidos e importantes. Quiero preguntarles, bueno, ¿cuáles son las limitaciones que han visto hasta el momento y qué cosas vienen por explorar? ¿Sí? Para futuras postulaciones de proyectos, o sea, ¿qué más hay para investigar en este tema? Hay muchísimo que investigar. Bueno, como hay una pregunta que es aquí, nosotros tenemos mucho dilema para poder construir con los aspectos sísmicos, y eso significa refuerzos de enferradura para los muros, y eso implica que el robot tiene que esquivarlo, ¿ya? Y eso está en desarrollo todavía, ¿ya? Ahí tenemos un gran tema. El otro tema es que el cemento tiene un alto grado de impacto ambiental. Las mezclas que son más fluidas son muy ricas en cemento, entonces también hay que investigar en nuevos materiales. Y el desafío de la forma arquitectónica, el lenguaje arquitectónico, y eso, como mostraba Paula, hay que investigarlo también. Es decir, qué tipo de formas van a tener sintonía con la manera de ejecutar y que sean apreciadas por las personas, digamos. Claro, como que podría decirse que en estos momentos estamos netamente con exploración formal respecto al diseño, y la incorporación de enferradura ya vendría como en el siguiente paso. Actualmente estamos pensando de forma teórica cómo poder implementar quizás algunos brazos telescópicos de manera de poder llegar a distancia y bordear enferradura, porque las enferraduras deben ser continuas, de primer a segundo piso, por lo general son de 6 metros de largo, de forma continua. Entonces, ¿cómo poder imprimir desde ahí? Tendríamos que ponernos sobre la enferradura y después con un brazo telescópico poder llegar hasta abajo para poder bordear toda la enferradura. Entonces, es tecnología que hay que desarrollar y está en proceso. En cuanto a rendimientos, digamos, obviamente, pues esto es mucho más rápido que tener una cuadrilla, ¿no? O que la construcción tradicional. ¿Han podido medir esos tiempos, compararlos? ¿Cuál es el impacto? Aquí nos pregunta Jesús, ¿cuál es el impacto en el tema de la mano de obra, ¿no? Que digamos es una discusión que es como latente. Pero el tema de la discusión, sí. Rodrigo, no sé si vas tú. Sí, es que es una gran discusión todavía a nivel experimental. Es difícil medir cosas con exactitud, de cuánto se demora, cuánto. Por ejemplo, Paula, en el trabajo de los bloques, midieron el esfuerzo de las personas para levantar los bloques en relación a lo que levantaba el robot,
Y la mano de obra es una gran implicancia de los robots, como ha sido en otras industrias que ha ido introduciéndose, digamos. Pero yo creo que también hay que verlo con un tema como optimista. Es cierto que el robot reemplaza personas, digamos, pero reemplaza trabajos bajamente calificados y mal pagados en general, y lo reemplaza con gente más capacitada. En fondo, para poder manejar un robot hoy día hay que saber nuevos programas, necesitamos mayor formación, y lo interesante es que tenemos que meternos nosotros mismos. Es decir, ya ahora somos nosotros los maestros albañiles y maestros constructores, porque tenemos que controlar el brazo robótico y saber qué tipo de mezcla hay que ocupar. Entonces, volvemos a meter las manos. Es cierto que en fondo afecta porque elimina operarios de baja calificación, pero invita a centrar a mano de obra más especializada, y yo creo que vamos a terminar formando arquitectos que estén directamente controlando los robots. Y eso no, y ya no se va a poder diferenciar ante, oye, los obreros y los arquitectas por un lado, no, somos todos uno y todos tenemos que sacar el edificio. Aquí nos preguntan precisamente sobre estos temas constructivos, Helen Viviana Zamboni, sobre cómo aclarar un poco más el tema de las alturas que se pueden llegar a lograr, y también ella nos pregunta un poco sobre los materiales y la vida útil pues, de estos que se están utilizando. El brazo tiene un alcance máximo de 2,5 metros. Podemos imprimir hasta 2 metros de altura fácilmente, pero si contamos con algún elemento que permita subir el robot, ya podemos empezar a hablar de diferentes alturas. Porque ¿qué pasa si este mismo robot lo podemos montar sobre alguna cinta deslizante o alguna, no sé, alguna oruga, qué sé yo? Entonces ahí podemos empezar a alcanzar diferentes dimensiones. Pero en general es eso, son los 2,5 metros, que es el alcance del robot industrial. Una pregunta en temas de pregrado, ¿cierto? Vemos que con Alexis lo vivimos y lo comentamos. No sé, por tradición, la arquitectura que se enseña en las facultades pues tiende a ser muy formalista, muy tradicional, ¿cierto? Esto puede abrir la oportunidad que se exploren otras formas dentro de la misma academia, y cómo ir rompiendo o involucrando la tecnología en el diseño arquitectónico, ¿sí? Desde las facultades. Sí, es que, mira, si te das cuenta, muchas de las facultades y la enseñanza que se lleva hoy en día tiene que ver con todo el desarrollo del modernismo y la escuela de la Bauhaus, etc. Y todo esto. Mucho que ver con el discurso del hiperfuncionalismo. Entonces, ¿de qué manera es más eficaz construir con las antiguas tecnologías de prefabricado y el formato de la placa? Es a través de geometrías ortogonales. Eso es lo funcional del modernismo. Pero resulta que ahora con la introducción de estas nuevas tecnologías robóticas, la forma más eficiente y más funcional ya no es el cuadrado, sino que es la curva. Entonces desde ahí ya comienza a modificarse un poco todo lo que es la noción de la concepción geométrica en el diseño. O sea, en ese orden de ideas, las facultades ya deberían incorporar en sus currículos la programación, por ejemplo, ¿cierto? Claro. O sea, enseñar a programar y obtener diseño a partir de la programación. Eso, claro, digamos, es un cambio que hay que hacer. Claro, acá en Chile estoy a cargo de esa parte académica. Por eso dentro de la Universidad del Biobío ya estamos implementando todo lo que es el diseño paramétrico. En la Universidad de San Sebastián igual, representación en tercer año se trabaja de forma paramétrica siempre. En Universidad de las Américas también estamos trabajando todo lo que es sistemas constructivos avanzados a través también de la programación paramétrica, y enfatizar bastante en esto de cómo a través de la modelación 3D estamos realmente construyendo directamente. De la modelación es de donde se extraen los datos de puntos que después va a seguir el robot. Entonces, lo que estamos modelando es lo que estamos construyendo. Entonces, es tomar conciencia de eso. Cómo poder empezar a descomponer y recomponer la geometría para el diseño, pensando en estas nuevas técnicas constructivas también. Claro. Otra cosa que veía, mira que pues, Chile es un país que tiene unas necesidades energéticas considerables, ¿no? Entonces,
Pero ¿cómo se hace esa integración entre los requerimientos de aislamiento y estas tecnologías? ¿Cómo han pensado hacer eso? Sí, ahí hay desafíos de sustentabilidad tanto en los materiales como en el desempeño del edificio. Como se divisaba en las presentaciones, la estrategia esta de imprimir cordones permite insertar aislación en el interior también y así reforzar los paramentos. Y una de las cosas interesantes es que estas formas curvas y pueden ser más continuas porque ya está comprobado que las pérdidas energéticas se producen mucho por la mala calidad de la construcción en los ensambles, los encuentros, se filtra los consumos energéticos. Entonces, esta continuidad que permite la impresión es una manera también de asegurar esa hermeticidad que requiere los edificios. Entonces, hay alternativas que hay que ir explorando en ese desempeño operacional también, que como dice en un gran desafío, particularmente en Chile, donde la energía es más cara, digamos, por nuestra carencia de fuente energética. Claro, bueno, y pues yo creo que para ir cerrando, este proyecto, digamos, se enmarca entre, pues, bajo lo que es CIPI, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque es importante que en Latinoamérica comencemos a explorar ese tipo de entidades que promueven la ciencia, la investigación, desarrollo, la innovación, porque a veces desde las mismas facultades pues quedamos cortos, ¿no? Ya los recursos no son tantos, hay que comenzar a gestionar por otros lados y de pronto una de las respuestas es este tipo de entidades que en la unión de varios frentes se puede promover una investigación de mayor cobertura. Claro, esa sociedad es clave. CIPIX es el consorcio que une a varias universidades, empresas, intentando promover esta colaboración, porque cada uno de manera independiente, no repitamos lo mismo, como hemos visto, nuestros colegas de Santa María han trabajado más en la robótica con la madera, nosotros estamos trabajando más con la impresión, pero podemos aprender de ambos, y también por la necesidad de desarrollar soluciones locales. Es decir, yo creo que ese es un punto importante también a nivel latinoamericano. Es interesante el ejemplo que muestra Paula, donde ella desarrolló esta pinza simplemente porque era muy caro comprarla. Comprar e importar y no llegaba nunca, y además nos dijeron, mira, que tiene que tener aire comprimido, tiene que tener una tarjeta controladora. Bueno, pero si es cosa de hacer una con la CNC aquí, digamos. Entonces, hay soluciones y Latinoamérica tiene que enseñarnos a combinar estas técnicas. Es decir, nosotros tenemos que comprar quizá el robot de Alemania, pero resolver aquí. Si lo hacemos con tierra de aquí, nuestros propios muros, con cemento, tenemos que agregarle cosas, enchufarle Y eso es lo que tenemos que fomentar a través de esta experiencia. Es decir, yo creo que más que encontremos una solución, es generar este caldo de cultivo de creatividad. Claro, asociarse. Ha sido toda una experiencia esto de poder adaptar herramientas para el uso del brazo robótico. Por lo mismo, es demasiado caro comprarlo fuera en Europa, llega muy lento, hay que tener como una coordinación especial de cómo poder instalarlos, tiene que llegar el experto a instalarlo y de repente es tiempo que se va perdiendo. Entonces, como para poder acelerar las cosas, bueno, tenemos un brazo, el brazo puede hacer lo que tú quieras, basta con que instales alguna herramienta y se empieza a mover. Entonces, ¿qué herramienta podemos inventar o empezar a adaptar para poder seguir avanzando en esto? Algo bien de Latinoamérica, pero así vamos avanzando, ¿cierto? Y sí. Digamos que un poco nuestra propia tropicalización de la tecnología, pero realmente considero que es un avance muy pues, importante porque realmente podemos ver como un referente, digamos, el trabajo que tú mencionas como una experiencia, digamos, realmente para nosotros es un referente demasiado importante para poder ver cómo la tecnología exactamente no tiene que ser siempre como inalcanzable en cuanto pues el acceso dado por los recursos o por la complejidad o por el manejo. Entonces creo que realmente es un gran aporte para todos nosotros. Bueno, y también para ir cerrando, digamos que muchas de las preguntas que nos han hecho en el público ya se han ido respondiendo.
Por ejemplo, lo que nos preguntas, Octavio Márquez, nos preguntas sobre el refuerzo y el concreto, y precisamente Rodrigo ahorita hace un momento nos comentabas un poco sobre la complejidad, pero pues digamos también cómo se ha ido pensando resolver. Sin embargo, bueno, pues quisiera rescatar alguna otra pregunta de nuestros estudiantes, ya que ellos tienen la inquietud, en este caso Gabriel García, donde nos menciona sobre la metodología BIM, digamos que pues ellos ya tienen un panorama, incluso mencionando al arquitecto Alberto, digamos que ha estado en muchos eventos, y pues desde la universidad ya hemos hecho una serie de eventos, pues digamos que en torno a todo este gran tema. Entonces, sin embargo, digamos que ya, pues para nuestros estudiantes todavía es como pues toda una inquietud, porque pues creo que el BIM es bastante amplio. Entonces, no sé si nos puedan profundizar un poco más al respecto de la relación de estas dos tecnologías. La verdad es que la relación todavía no es fluida. La mayoría de las programaciones en los robots se hacen con Grasshopper. Se puede programar el robot con el panel, con guiarlo manualmente, digamos, pero el Grasshopper y la programación paramétrica tienen la virtud de relacionar formas con trayectorias. ¿Ya? Y eso también se puede hacer con algunos plugins en modelación BIM, que como Dynamo, y vendría a ser, como hace la pregunta, el loto, el nivel de detalle, como lo llamamos en Chile, de 6, es decir, de fabricación. Pero en realidad, nosotros hemos probado imprimir desde un modelo BIM y se ha logrado, digamos, trayectorias básicas, pero la flexibilidad y versatilidad que tiene el Grasshopper es mayor. Y incluso lo que entiendo que sucedió hace pocas semanas es que Autodesk dejó de actualizar Dynamo y se apareció este plugin para integrar Rhino dentro de Revit y ya tratar de unir y comunicar más directamente, digamos. Pero en realidad entre el BIM y la robótica todavía no hay un diálogo fluido. Eso hay que reconocerlo, pero son dos tecnologías que están a la vez surgiendo. Vale, claro, muchas gracias. Tenemos que utilizar todo lo que es la interoperabilidad entre programas. Ya nos salimos del Revit, del ArchiCAD, y exportamos geometría directamente a Rhinoceros, y desde Rhinoceros comenzamos a programar el robot. Claro, entonces vemos cómo es un campo de desarrollo realmente donde lo que hemos mencionado la arquitecta Ana sobre el aprender también a programar, cómo no esperar siempre también el hecho de que nos llegue la tecnología y el programa que lo resuelva, ¿no? Como que también nosotros podríamos llegar a tener un campo, pero pues requiere un gran esfuerzo, que es capacitarse en estas temáticas, que si no las dominamos, pues obviamente es como estar hablando en otros lenguajes pues muy ajenos, si no nos involucramos en ellos, ¿no? Y digamos que creería que ya con esto hemos resumido un poco como todas las preguntas del público. Pues yo quedo con muchas otras dudas, inquietudes, ganas también de que nos faciliten la información tal vez para poderlos contactar si alguien tiene inquietudes y demás dudas. Sin embargo, bueno, pues le doy la palabra a la arquitecta Ana, si tienes algún otro comentario o pregunta. Bueno, no, un comentario final, y pues gratamente sorprendida con todo este escenario que nos muestran y cómo pues podemos adaptarnos a estos nuevos retos, a estos desafíos además que se salen un poco de la línea y que deberíamos ya estar desarrollando desde la investigación para que no nos llegue tarde como nos está llegando de tarde el BIM, ya estemos pensando en la robótica, y me parece súper interesante. Además, porque viendo también la presentación inicial que hizo Rodrigo mostrando todo este panorama a nivel mundial, pues yo me imagino una vivienda súper eficiente, libre de puentes térmicos, hecha en material de la región, con buen aislamiento térmico, de altísima eficiencia, y pues yo creería que ese es como el reto, ¿no? Apuntarle también y ver cómo se identifican estas tecnologías que podemos aplicar para los problemas puntuales que tenemos en Latinoamérica, como el déficit de vivienda, como el acceso pues a vivienda de calidad, pensar también en la relación de todos estos temas con la habitabilidad y la eficiencia energética,
y que pues también es este escenario que hoy hemos compartido es un escenario también de motivación para todos los estudiantes que nos acompañan, que piensan en sus futuros trabajos de grado, que quieren dejar de hacer proyectos convencionales y que quieren arriesgarse por todos estos retos que nos presenta pues la arquitectura en relación con todas estas herramientas tecnológicas que podemos explorar. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, arquitecta Ana. Arquitecto Alberto, ¿tienes algún comentario? No, pues finalmente agradecerles a Rodrigo y a Paula pues por acompañarnos y pues ahí los estaremos consultando y estaremos atentos a los avances que tengan en la investigación y pues aquí son bienvenidos, ¿no? Lástima que digamos todavía estemos en virtualidad con temas de pandemia, porque pues la idea también era pues hacer un acercamiento mucho más personal, pero pues nada, muchas gracias por todo. Les agradecemos, muchas gracias a Paula y a Rodrigo. Realmente, como dice Ana, gratamente pues sorprendidos también por todos estos contenidos y no, pues muy motivados. Entonces, pues qué interesante pues, generar estas redes, conocer su trabajo, que nos aporten y bueno, seguir como en estas conversaciones en estos eventos y pues agradecerle también al arquitecto Alberto, digamos, que es como la persona pues con quien tenemos el contacto. Entonces, pues sin más, desearles a todos pues éxitos en sus proyectos, pues una feliz noche y pues con esto terminaríamos nuestro evento. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Hasta Adiós. luego.